Bienvenidos a La Historia y el Crimen. En este episodio, exploraremos uno de los eventos más trascendentales y decisivos de la Segunda Guerra Mundial: el desembarco de Normandía. Nos trasladamos al 6 de junio de 1944, una fecha que marcó el inicio del fin de la ocupación nazi en Europa. El desembarco de Normandía, también conocido como el Día D, fue una operación militar decisiva durante la Segunda Guerra Mundial. Este acontecimiento ocurrió el 6 de junio de 1944, marcando el inicio de la liberación de la Europa continental del dominio nazi. Los antecedentes de esta operación se remontan a la entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre de 1941, después del ataque a Pearl Harbor. Los aliados, liderados por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, discutieron durante varios años sobre la mejor manera de abrir un segundo frente en Europa para aliviar la presión sobre las fuerzas soviéticas en el este. La Conferencia de Teherán en 1943, donde se reunieron Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, fue clave para concretar los planes del desembarco en el norte de Francia. La Operación Overlord, nombre en clave de la invasión, requirió una preparación meticulosa. Los aliados llevaron a cabo la Operación Bodyguard, una campaña de engaño para confundir a los alemanes sobre el lugar y la fecha del desembarco. Los esfuerzos incluyeron operaciones de desinformación y el uso de ejércitos ficticios para simular preparativos en otras partes de Europa, como en Pas de Calais. Las fuerzas aliadas, compuestas por soldados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras naciones aliadas, entrenaron intensamente. La logística también fue un desafío monumental, con miles de barcos, aviones y vehículos involucrados. Los puertos británicos se convirtieron en enormes arsenales y centros de preparación para la invasión. En la madrugada del 6 de junio de 1944, más de 156.000 soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía, divididas en 5 sectores: Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. La operación comenzó con una intensa campaña aérea y naval para debilitar las defensas alemanas. Las fuerzas aerotransportadas fueron las primeras en entrar en acción, con paracaidistas lanzados detrás de las líneas enemigas para asegurar puentes y rutas clave. Posteriormente, las fuerzas de asalto anfibio desembarcaron en las playas, enfrentándose a una feroz resistencia alemana, especialmente en Omaha Beach, donde las bajas fueron particularmente altas. A pesar de las dificultades y las grandes pérdidas iniciales, el desembarco fue exitoso. Los aliados lograron establecer una cabeza de playa y en los días siguientes desembarcaron más tropas y material. Para finales de junio, más de 1 millón de soldados aliados estaban en Francia. El éxito del Día D fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Permitió a los aliados iniciar una ofensiva terrestre que eventualmente llevó a la liberación de París el 25 de agosto de 1944 y, finalmente, a la rendición de Alemania en mayo de 1945. Repercusiones históricas. El desembarco de Normandía es considerado una de las operaciones militares más importantes de la historia. Demostró la capacidad de los aliados para planificar y ejecutar una operación a gran escala con precisión y coordinación. También marcó el comienzo del fin del régimen nazi en Europa y la restauración de la democracia en los países ocupados. La operación dejó un legado duradero en términos de cooperación militar internacional y planificación logística. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video.
Las lecciones aprendidas en Normandía han influido en la doctrina militar moderna y en la preparación para conflictos futuros. Además, el Día D es recordado anualmente como un símbolo de sacrificio y valentía, con numerosos monumentos y cementerios conmemorativos en Normandía que atestiguan la magnitud de esta histórica empresa. Además de su impacto inmediato en la guerra, el desembarco de Normandía tuvo profundas repercusiones políticas, sociales y culturales en la posguerra. Reconfiguración geopolítica de Europa. La derrota de Alemania condujo a su división en zonas de ocupación controladas por los aliados. Eventualmente, esto resultó en la formación de Alemania Occidental y Alemania Oriental, convirtiéndose en un símbolo de la Guerra Fría. Inicios de la Guerra Fría. Las diferencias ideológicas y políticas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que ya eran evidentes durante la guerra, se agudizaron en el periodo posbélico, dando lugar a la Guerra Fría. La guerra debilitó a las potencias coloniales europeas, lo que aceleró los movimientos de descolonización en países como India, Indonesia y varias naciones africanas lograron su independencia en las décadas siguientes. Innovaciones militares y médicas. La planificación y ejecución del Día D llevaron a avances significativos en tecnología militar y logística, así como en medicina de guerra. Las técnicas desarrolladas durante el desembarco influyeron en las operaciones militares futuras. Desarrollo de infraestructuras. La necesidad de transportar grandes cantidades de tropas y material llevó a mejoras en infraestructuras de transporte y comunicación, algunas de las cuales persistieron en el tiempo. Memoria y literatura. El Día D ha sido ampliamente documentado y conmemorado en libros, películas, documentales y museos. Obras como El Día Más Largo y Salvar al Soldado Ryan han mantenido viva la memoria de este evento y su significado. Los sitios del desembarco en Normandía son destinos turísticos y educativos populares. Nacimiento de la OTAN. La cooperación exitosa entre las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial sentó las bases para la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1949. Una alianza militar que ha jugado un papel crucial en la política de defensa occidental desde entonces. El desembarco de Normandía no solo fue un hito militar que aseguró la derrota nazi, sino también un evento que transformó el panorama global de manera significativa. Su éxito fue producto de una combinación de planificación meticulosa, valentía de las tropas y un espíritu de cooperación internacional sin precedentes. La operación continúa siendo estudiada como un ejemplo de estrategia militar y logística, y su legado perdura en la memoria colectiva de las naciones involucradas. El Día D simboliza el triunfo de la democracia sobre la tiranía y la capacidad humana para unirse en la lucha por la libertad y la justicia. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre el desembarco de Normandía. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.